hay un punto delicado que es el del amor y la obediencia, ¿no? Cómo se conjugan el amor y la obediencia. Este es el punto más delicado para tratar, porque es aquel desde el que ha nacido la imagen del Padre implacable para con su Hijo Jesucristo. El tema de la obediencia es el que nos ha hecho ver a Dios como a Dios Padre, como alguien implacable que exige una obediencia del Hijo y una obediencia pormenorizada. Y entonces de ahí se deriva esa imagen de un Padre cruel, ¿no? ¿Qué pasa? Que la teología dice, pero claro, los conceptos teológicos luego hay que hacer que bajen de aquí a aquí, porque si se quedan solo aquí, se estereotipan, se milimetran y al final no dejan de ser conceptos, no se hacen vida. Y sí que es verdad que la teología dice que cuando se infiere una ofensa a Dios, hay que reparar esa ofensa en estricta justicia. Es verdad que la teología moral lo dice. O sea, que si yo, por decirlo de una manera muy burda, si yo a Dios le he robado 10, le tengo que devolver exactamente los 10. Si tienes en cuenta que cualquier ofensa a Dios es una ofensa infinita, pues a ver quién es el guapo que puede reparar esa ofensa infinita. Hombre, ¿por qué va a ser una ofensa infinita si ha sido un pecado, pero vamos, tampoco ha sido la barbaridad del siglo, ¿no? Pues así, ha sido esta debilidad, pues yo qué sé. He robado, yo qué sé, 300.000 euros y esas mierdas. Y bueno, pues es un pecado grave, efectivamente, sí. La materia es grave, porque me ha robado 10 euros, ha robado 300.000. Pero el problema no es lo que ha robado, que eso hace que un pecado sea grave o leve. El problema es quién es el ofendido. El ofendido no es la persona a la que yo le he robado los 300.000 euros o a la que le he robado 10. El ofendido es Dios, siempre. O sea, a quien ofende el pecado es a Dios. El pecado va directamente, siempre contra Dios. Entonces el lío viene cuando nos quedamos a contemplar la dignidad del ofendido. Porque no es lo mismo hacer una ofensa a un niño pequeñito que ni se entera, tener una incorrección con un niño pequeñito, una indelicadeza con un niño pequeñito, que una indelicadeza con el Papa, por ejemplo. Es que el Papa, pues hombre, en cuanto a tiene una dignidad mayor, con lo cual la gravedad de la ofensa es mayor, pues en el pecado pasa lo mismo. Yo a cualquier hermano que ofendo, le estoy ofendiendo, pero no es la misma gravedad que yo vaya contra uno de mis iguales que el hecho de que yo vaya contra Dios. Y es que el pecado, aunque sea a través de uno de mis iguales, siempre va contra Dios. El pecado es una ofensa a Dios. Entonces, siempre la dignidad del ofendido es infinita. Entonces, claro, ahí nos encontramos, nos encuentran los teólogos, a mí ya me lo hubieran hecho, con el problema de cómo reparar en estricta justicia, o sea, de verdad, con justicia, eso que se ha hecho mal, porque yo a uno que es igual a mí, pues con más o menos esfuerzo puedo reparar el daño que le he hecho, porque estamos en el mismo plano. Pero cuando tú ves que la ofensa va contra Dios, la herida va contra Dios, es que Dios no está en mi mismo plano. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Por eso es necesaria la redención, porque tiene que venir uno que pueda reparar en estricta justicia. Y para poder reparar en estricta justicia tiene que ser de la misma dignidad y de la misma altura que Dios. Ningún hombre puede reparar en estricta justicia. Solo Dios puede reparar en estricta justicia la ofensa que se ha inferido a Dios. Entonces viene la encarnación, porque es Dios reparando a Dios, pero con una naturaleza humana. ¿Pero por qué tiene un valor infinito la pasión de Cristo y toda su vida en cuanto a acto reparador? Porque es Dios. Con lo cual, la dignidad de todo lo que hace Jesús es de Dios, porque sus actos son divinos a la vez que humanos.
Entonces, el único que puede reparar en estricta justicia la ofensa inferida al Padre es otro hombre, pero que sea Dios. Porque si es solo hombre, como cualquiera de nosotros, no puede. Y si es solo Dios, ¿cómo? Pues encarnándose, tomando nuestra naturaleza humana y siendo hombre y Dios al mismo tiempo, pues es hombre, repara lo de los hombres, pero como es Dios, repara la altura de Dios. Esa es la idea guay para poder arreglar la situación, porque no tenía arreglo. Fue Dios el único que la pudo discurrir, pensar y realizar. La reparación del mal infinito que se había inferido a Dios por medio de la redención. Entonces, ¿qué pasa? Que pensamos, frente a esta idea de la teología, es que como debíamos 759, Jesús tenía que devolver al Padre 759 porque si no el Padre no se veía satisfecho, por decirlo de alguna manera, y entonces pues el Padre también como es, pues que le perdone algo, pues que no sea tan... Nos viene esa imagen implacable de Dios, ¿no? De que está esperando que se le devuelva hasta el último céntimo, y ese no es el Padre de Jesús. Lo que pasa es que Jesús sabe que para que la redención sea verdadera y efectiva, tiene que reparar todo. Y es Jesús quien quiere. No es que el Padre exija ahí hasta el último céntimo de lo que no es Jesús el que quiere dar hasta el último céntimo de nuestra deuda, por decirlo de alguna manera en términos económicos, ¿no? Si todos estos deben 853, Jesús quiere devolver al Padre hasta el último céntimo para que de verdad quedemos absolutamente libres. Por eso nos ha librado. Pero no es que el Padre exija, sino que Jesús sabe que la única manera de que estemos libres es reparando en estricta justicia el mal que se ha causado. El Padre lo desea, pero igual o más que el Padre lo desea Jesús. No es que el Padre exija y Jesús el pobre tiene que dar sí o sí. No. El Padre lo espera porque es una cuestión de justicia y Jesús quiere que eso sea así. Jesús lo desea. Por eso tenemos que desterrar esa imagen cruel del Padre implacable que exige hasta el último céntimo, porque esa imagen es una deformación, no es la verdad, No es así. Porque claro, decíamos el otro día que el Padre compadece con el Hijo, que la pasión del Hijo la vive primero el Padre en su entraña. Y la pregunta es, ¿por qué el Padre ha entregado la muerte al Hijo? ¿Y cómo se concilia esto con la compasión? En el Evangelio de Juan dice Jesús: por eso me ama mi Padre, porque yo me desprendo de mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Nadie le quita a Jesús nada, es Jesús quien la da voluntariamente. Esto es palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Está en mi mano desprenderme de ella y está en mi mano recobrarla. Este es el encargo que me ha dado el Padre. El Padre le da un encargo y Jesús lo cumple gustoso, voluntariamente, porque quiere. Jesús muere libremente. Si Jesús no hubiera muerto libremente, de nada hubiera servido. Si hubiera muerto forzado o coaccionado, no nos hubiera redimido. Jesús va a la muerte porque quiere morir. Y es muy revelador, ya os lo he dicho alguna vez, este momento en el huerto cuando llegan a prenderle, dice: ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Y él dice: yo soy. Y en ese momento en que él dice: yo soy, todos los soldados que van a prenderle caen por tierra. Queda bien claro la soberanía de Jesús cuando dice: yo soy. O sea, es que yo soy el poder. Yo soy el omnipotente. Yo soy. Y solamente pronunciar eso, yo soy, hace que todos caigan por tierra. Lo cual deja patente que cuando un instante después se deja prender, es porque voluntariamente quiere. Si no le hubiera puesto una mano encima, nadie. Él dice: yo soy, estoy aquí. Esto es muy importante. Si no hubiera sido así, no nos hubiera redimido. Jesús no fue a la muerte en ningún momento forzado por nadie. Fue porque quería ir.
porque quería la voluntad del Padre. Aquí se habla, en este pasaje, Juan 10, 17, 18, se habla de un poder de ofrecer la vida y de un encargo de hacerlo. Se habla de una libertad y de una obediencia. Y en esta paradoja está la clave del misterio. Porque eso también es muy importante entenderlo. Nunca hay obediencia si no hay libertad. Nadie obedece a la fuerza. Si alguien hace algo a la fuerza, no está obedeciendo, está siendo coaccionado. Y no es lo mismo. El que obedece, si es de verdad obediencia, siempre es libre. Si no es libre, no está obedeciendo, está actuando coaccionado por algo, forzado por algo. Y eso no es obedecer. La obediencia es el acto más libre de vuestra vida. Si no estaréis haciendo, no sé, a lo mejor el indio, pero obedecer tiene que ser siempre libre. Yo obedezco porque quiero obedecer. Otra cosa es que lo que la obediencia me pide en este momento me cueste a mi naturaleza, me repugne, no tenga ganas de hacerlo, me suponga un esfuerzo. Eso es otra cuestión, la materia de la obediencia. Pero el acto de obedecer es libre. O sea, yo estoy aquí ahora mismo, aquí en este monasterio, porque quiero estar. Nadie me obliga a estar aquí si no es mi amor al Señor y la llamada que he recibido y el deseo de responder. Otra cosa es que luego estar en el convento, unos días estoy más contenta, otros estoy menos contenta, unos días estoy hasta el gorro de monjas, de rezar, de subir, de bajar, de campana, de sube, de tal, harta. Y me cuesta. Pero yo estoy aquí asumiendo todo esto que no me ha me puede costar porque quiero estar libremente. Yo obedezco en fe a Dios, mi Señor, que me ha pedido que esté aquí y que le entregue mi vida aquí. Y al ser una monja profesa, de votos perpetuos, me lo ha pedido ya para toda la vida. Y yo libremente le he dicho que sí, que quiero estar aquí, en este monasterio, en esta comunidad, toda mi vida. Eso es libre. Y si no, mi profesión hubiera sido inválida. ¿Vale? Yo he dicho que sí, que quiero. Otra cosa es que después, eso que he dicho que sí, que quiero, lo he dicho libremente, me supongo un esfuerzo, me cueste, me desagrade, a veces parece que toda mi naturaleza se resiste, pero eso ya es otra cuestión. Pero lo que es el acto de obedecer a Dios que me ha llamado a esto es un acto libre. Yo estoy aquí porque quiero estar y nunca he estado aquí por otra motivación que por la de estar aquí porque quiero lo que Dios me ha llamado. Entonces, mi obediencia a Dios en la respuesta a mi vocación es libre. Nunca podría decir otra cosa, mentiría si lo dijera, vamos. Luego, el acto de morir de Jesús es libre y Jesús quiere morir y quiere ir a la cruz porque quiere la redención. Y Él va libre. Otra cosa es que el sufrimiento, la pasión en sí, toda la parte cruenta de esa pasión, lo que supone la soledad que experimenta en su corazón, el ver el pecado, todo el pecado del mundo sobre sí y el tener que tener ese contacto con el pecado cuando Él es la suma pureza, le repugne, le cueste y diga, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, que no tenga que pasar por esto. Como yo en mi vida ordinaria le puedo decir, Señor, si es posible, que no tenga yo que aguantar esto o lo otro o lo siguiente que me cuesta, si es posible. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, porque yo quiero obedecer. Jesús va a la pasión libre, es el acto más libre que un ser humano ha hecho en todo el curso de la historia. Él ha nacido para eso, es su hora, la ha tenido presente siempre. ¿Habéis ido tomando conciencia de ello? Porque el niño Jesús en el portal de Belén no sabía nada de su hora todavía, porque era un niño, de verdad. Conforme fue creciendo en sabiduría y en gracia, fue comprendiendo su vocación, para qué había venido, fue creciendo en sabiduría, fue creciendo en gracia ante Dios y ante los hombres, y su vocación ha sido siempre la voluntad del Padre, y Jesús ha sido el hombre, porque es hombre, es verdad, el hombre, cuya
cuya voluntad más plenamente se ha adherido a la voluntad de Dios. Pues es el santo de los santos, es Dios mismo. Pero ninguna voluntad humana se ha adherido tanto a la divina como a la voluntad humana de Jesús. Y él libre, absolutamente libre, va a morir. Lo cual no quiere decir, repito, que es una naturaleza humana, no sienta toda la convulsión y la repugnancia que a cualquiera le supone una muerte así. Pero Jesús ha querido siempre. Es que el hecho de la oración del huerto, de la palabra de Jesús en la cruz de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ha dado lugar a lo largo de los siglos a muchísima controversia. Y esas palabras están dentro del ámbito del misterio. Pero en ningún momento, ni remotamente, ha habido la menor resistencia de Jesús a la voluntad del Padre. Jesús y la voluntad del Padre son lo mismo. Jesús es la voluntad del Padre hecha carne, hecha hombre. Es la voluntad humana que más se ha unido a la del Padre. Ese es Jesús. Y nadie ha habido tampoco en este mundo, ni puede haber un hombre, un ser humano, que haya amado al Padre con la pasión absoluta con que Jesús ha amado al Padre. Nadie, ni por capacidad. La capacidad de amar de Jesús en cuanto hombre es infinita, porque es el corazón más grande, más perfecto, más santo, más conforme a Dios. Todas las entrañas del Padre están dentro del corazón de Cristo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie puede expresar lo que hay en el Padre si no es el Hijo. Nadie ha amado al Padre como Él. Y nadie ha obedecido al Padre como Él. Significa, concluyo, que la plenitud de obediencia es la plenitud de amor. La obediencia más perfecta es el amor más perfecto. Y el amor más perfecto es esa obediencia perfecta. Si no, la obediencia es mentira o el amor es mentira. Eso se traduce en el refrán español de obras son amores y no buenas razones. El movimiento se demuestra andando y el amor más perfecto es la obediencia más perfecta. Lo digo, ¿por qué? Porque contra la obediencia nos defendemos todos como gato panza arriba. Inventamos 24.000 argumentos con tal de no obedecer. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Pues yo he llegado a la conclusión que esto es de mi cosecha, esto no tiene base científica, sino es mi propia experiencia. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Pues porque el pecado es la desobediencia. La desobediencia de uno nos trajo la muerte, la obediencia de otro nos trajo la vida. Entonces, empeño número 1 del demonio, bajo cualquier capa, vestido de cualquier color, que desobedezcamos sí o sí, en cosas grandes, en cosas pequeñas, en cosas milimétricas. Desobedecer es amar a Dios. Y obedecer más es amar más. Y esto teológicamente es demostrable, como os lo he dicho en Jesús, ¿no? Y si Jesús es siempre el camino, es quien nos enseña todo. ¿Que es muy difícil obedecer? De acuerdo, porque es muy difícil amar. Y el mandamiento de Jesús, y esto es muy interesante en la vida práctica, ¿no? Cuando Jesús dice amaos unos a otros como yo os he amado, equivale a decir, yo me atrevo a parafrasearlo, obedeceos unos a otros como yo he obedecido y como yo os obedezco, porque Jesús nos obedece. Jesús nos espera. Jesús hace lo que le dejamos hacer, lo que no le dejamos hacer no lo hace. A mí nunca, por lo menos mi experiencia vital con Él, en mi relación con Él, yo nunca me he sentido forzada por Jesús a hacer nada. Nunca. Me ha pedido, se armó de paciencia, me ha esperado, me he escaqueado, me ha vuelto a llamar, me ha vuelto a escaquear, he silbado, me ha para el otro lado, me ha vuelto a llamar, ha seguido esperando, he seguido dando largas, pero en ningún momento me ha dicho así, así y así, porque lo digo yo y soy Dios. Y podía haberlo hecho. Mi experiencia es que nunca lo hace. Y si conmigo no lo hace, me imagino que a mí no me trata distinto que al resto. No lo hace con nadie. ¿Por qué? Porque me ama.
Y Él quiere que yo le dé voluntariamente, que yo le dé libremente, porque si no soy libre no estoy amándole ni estoy obedeciendo. Entonces no me fuerza. Y Él me obedece. Él me da, y esto es muy gordo, lo que yo le dejo darme. Porque cuando no quiero, cuando no correspondo, le ato las manos y espera. Alguna vez os lo he dicho, nuestra falta de correspondencia a la gracia, sea pecado o no, entonces, el pecado sí, bueno, el pecado sí, por supuesto, pero muchas veces no hace falta llegar al pecado. Si yo no correspondo a la gracia, si yo no voy siendo fiel a lo que Dios me va pidiendo, le ato las manos. Y Él espera que yo se las desate. Y es justo lo que pasa en el huerto. Él dice, yo soy, y yo me caigo patas arriba, caigo por tierra. Porque yo sé que Él es. Pero aún así todo me levanto, después de que me da la toque, me levanto y le ato las manos. Y le llevo a Él o intento llevarle a donde no tengo que llevar. Y Él, maniatado, se deja llevar por mí. A donde yo le quiero llevar. Pero no se resiste. Y acaba de demostrarme que Él es y me ha tumbado. Pues nada, yo me levanto, me sacudo el polvo, le ato y le llevo a aparecer por mí. Es que si lo pensamos despacio es muy gordo. ¿Quién obedece a quién? Hay muchas veces que yo me dejo llevar por Jesús a donde Él quiere, o le ato las manos y le llevo yo a donde yo quiero. Y Él dentro de los límites, porque repito que no estoy hablando de pecado, estoy hablando en el ámbito de la vida de la gracia. Pecado es otra historieta. Y Él dentro de esos límites, qué dócil es y qué paciencia tiene. Porque podría volverse y volver a decir que soy yo y volverme a tumbar, maniatado y todo. Es más, esto no estaba previsto aquí, pero viene a cuenta. Si Él dice yo soy, me vuelve a tumbar. Porque su palabra es. ¿Qué hace Jesús en el resto de la oración? Guarda silencio. Lo dice expresamente el Evangelio. Después de haber dicho yo soy y haberles tumbado a todos, ante las burlas, las bofetadas, los escupitajos, las mofas, todo género de escarnio, como se cebaron con Él aquella noche, Jesús callaba, porque su palabra es todopoderosa. Él ya ha dicho yo soy, ya no tiene que volver a decir lo mismo. Se deja conducir, soporta, padece en silencio. Y Jesús callaba, lo dice expresamente el Evangelio. A mí es una de las frases en la Pasión que me estremece, porque nosotros protestamos y nos defendemos como gato panza arriba en cuanto nos tocan un pelo de la ropa. Y Él calla. Ante Herodes, ni media palabra. Con Pilato aún entabló un diálogo. Porque Pilato, aunque era un cobarde, tenía deseo de saber la verdad. Y Jesús le contesta. Herodes era un hombre empecatado. Vivía habitualmente en una situación de pecado. Y él lo sabía, Herodes lo sabía. Y ante la cerrazón de Herodes, Jesús no dice ni media palabra, nada. Es que no se registra ni una sola palabra de él, nada. Le llevan, le traen, se ríen de él, se mofa, Herodes le pregunta, no le contesta. Y por último el veredicto de Herodes, que lo podían hacer con nosotros, ¿eh? Loco. Este hombre está loco. Y Jesús calla, no dice ni media palabra. Y a mí eso me ha hecho pensar mucho, y además por una cosa que le pasó a Santa Maravillas, ¿no? Cuando a veces nos juzgan mal, como
cómo nos fastidia, cómo buscamos la ocasión de dejar bien claro que nos están juzgando mal, que están equivocados, de salir a flote, de lavar nuestra imagen, ¿no? Y a Santa Maravillas dice que le pasaba, porque además en determinados momentos a una mujer, porque esto fue muy al principio, estaba todavía en el Escorial, si no recuerdo mal, antes incluso de la fundación del Cerro, era una mujer de muchísimos valores y por lo visto a veces la vanidad le intentaba de alguna manera, el que la vieran, hacerlo bien, el que reconocieran que hacía bien las cosas, era algo pues que era un poco su lucha. Y un día que estaba mal, porque la habían juzgado mal por algo, una cosa de poca importancia, dice que oyó dentro de su corazón: estás así, agobiada por eso. Y oyó claramente: y a mí me tuvieron por loco. Y tú te quejas de qué. ¿De qué nos quejamos, no? Somos así. Pues este es Jesús, o sea, Él, su palabra es verdad, pero su palabra es para quien busca la verdad. Si no, no malgasta palabras. Piense lo que piensen de Él, ¿no? Y el veredicto de Herodes puede ser: ni culpable ni inocente, loco. Está loco. Y la devuelve, ¿no? Va de tribunal en tribunal. Pues ese Jesús con nosotros hace lo mismo. Si nos empecinamos en nuestra cerrazón, se va a devolver. Dices que a mí Dios no me dice nada, pero tú le das opción a que diga algo, porque normalmente no guarda silencio, porque sí. Y si ve que te va a tumbar, si se cae, puede ser o que no le des opción, o que comprende que si te habla te va a tumbar y no quiere. Ya te ha dicho que Él es, y no has querido entenderlo, ¿no? Ese es Jesús. Y Jesús es absolutamente libre. Porque lo mismo que en el huerto, en el momento del prendimiento, dijo: yo soy y ves tú no, en cualquier momento de la pasión hubiera podido hacerlo. Y no se pasa la vida hablando y justificando por qué hace las cosas, sino que es el hombre más libre del mundo, porque es el más obediente. Él sabe que está haciendo lo que tiene que hacer y no se defiende y no contesta. Solamente contesta a quien tiene autoridad sobre él. Es el sumo sacerdote cuando le pregunta: y en nombre del Dios vivo yo te conjuro, eres el Hijo de Dios. Y él dice: tú lo has dicho. Pero tampoco da más explicaciones. Si ya lo sabes, si ya lo has dicho, no te voy a convencer. Pero ¿ante quién habla? Ante quien tiene que hablar. Y cuando le pregunta, no abusa nunca de su poder. Es omnipotente, no es prepotente. Es la palabra encarnada, no es un charlatán. Y es el hombre más libre del mundo, porque es el hombre más obediente del mundo. Y es el hombre que más ha amado en el mundo, porque es el hombre más obediente del mundo. Y más libre, porque amor, obediencia y libertad no se pueden separar. Son las tres patas sobre las que se apoya la vida íntegra de una persona, la santidad de una persona. Su amor, su libertad y su obediencia. La pobreza, la castidad y las demás virtudes, todo está ahí unido. Sí, pero si una de esas tres patas fallan, se cae. No es verdad, algo no va. Tienes que ser infinitamente libre, infinitamente amante, infinitamente obediente. Entonces eres infinitamente santo. Entonces, esto es un porcentaje. Cuanto más obediente, más libre, más santo, y cuanto menos va todo para abajo. Y el resto no es tanto de preocupar, porque viene dado por añadidura. El reino de Dios y su justicia se nos dará por añadidura. La justicia es lo que nos justifica ante Dios y ante los hombres. Y eso viene dado por añadidura si buscas con rectitud lo otro. Eso es el reino de Dios, el amor, la obediencia y la libertad. Y ese es Jesús, por eso es el Rey, el dueño, el Señor
por supuesto, es el Señor de la historia, es el Señor de la vida. Y es el Hijo amado del Padre, en el que el Padre se complace. Es el modelo, el camino, la verdad y la vida. Es que al final todo se recapitula en él, todo, ¿no? Bueno, volvemos al Padre. ¿Cuándo y cómo le ha dado el Padre al Hijo el encargo de ofrecer libremente su vida? Y subrayo lo de libremente. Santo Tomás responde diciendo que el Padre ha entregado al Hijo a la muerte en cuanto le ha inspirado la voluntad de sufrir por nosotros, infundiéndole el amor. Eso lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Repito, ha entregado al Hijo a la muerte en cuanto que le ha inspirado la voluntad de sufrir por nosotros, infundiéndole el amor. O sea, el Padre no le ha forzado a nada. El Padre le ha deseado amarnos, le ha hecho desear amarnos hasta morir. El Padre ha infundido en Jesús el amor por la humanidad, hasta hacerle desear morir por nosotros para darnos la salvación, para darnos la vida. Pero no le ha obligado a nada, sino que le ha hecho enamorarse de nosotros hasta desear morir. Eso es lo que ha hecho el Padre con el Hijo. Qué diferente es la imagen del Padre que emerge de estas palabras si se la compara con la imagen del principio del tirano que quería cobrar hasta el último céntimo, ¿no? El encargo que el Hijo ha recibido del Padre es, sobre todo, el encargo de amarnos. Transmitiendo al Hijo su propia naturaleza, que es amor, el Padre le ha transmitido su pasión de amor. Le ha contagiado de alguna manera. Le ha hecho desear morir por nosotros. No le ha obligado, le ha hecho desearlo. Y esa pasión de amor ha conducido a Jesús a la cruz. Pero porque el Padre ha logrado que Jesús desee morir por nosotros, haciéndole amarnos, contagiándole su amor por nosotros. En el Nuevo Testamento se dice a veces que Jesús ha muerto porque nos amaba. Lo dice San Pablo en Efesios 5:2. Y otras veces, en otras partes, dice que Jesús ha muerto por obedecer al Padre. Dice también San Pablo, Filipenses 2:8. A nosotros los hombres ambas cosas, amor y obediencia, como que os decía hace un momento, nos parecen diferentes y preferiríamos creer que Él murió por amor antes que por obediencia. Sin embargo, la palabra de Dios y la teología de la Iglesia nos permiten entrever un punto de vista más profundo, porque ambas cosas se funden y se confunden en una sola, es lo que os acabo de decir. Ofrecimiento y exigencia, amor y obediencia se entrecruzan entre sí de una manera que no podemos comprender hasta el fondo, pues se pierden en el misterio mismo de la Trinidad y en el hecho de que Dios es al mismo tiempo uno y trino. De la unidad procede el amor y de la Trinidad la obediencia. El amor, de hecho, es común a las tres personas divinas, pero la obediencia es propia solo del Hijo. Las tres personas divinas aman, pero el único que ama obedeciendo es Jesús. Jesús es el único que obedece. San Bernardo descubre un aspecto verdadero del misterio, aunque parcialmente, cuando escribe que Dios Padre no ha exigido la sangre del Hijo, pero la ha aceptado al habérsela ofrecido Jesús. El Padre acepta el sacrificio del Hijo, pero no lo exige. El Padre, infundiendo en Jesús el amor, le lleva a Jesús a desear ese sacrificio, pero no le obliga. Y luego lo que hace, una vez que la voluntad humana de Jesús, adherida a la voluntad de Dios, quiere ofrecer ese sacrificio, desea ofrecer ese sacrificio y lo hace, el Padre lo recibe. Pero no es lo mismo recibir una cosa que exigirla. El acto del Padre de la redención es recibir el sacrificio del Hijo, nunca obligarle a nada. La obediencia más perfecta, esto es para subrayarlo, no está en ejecutar a la perfección la orden recibida, sino en hacer propia la voluntad de quien ordena. Repito, y no hay que explicar.
Dios que sea vida en cada una, porque es lo más difícil, pero sería el culmen de la santidad. La obediencia más perfecta no está en ejecutar a la perfección la orden recibida, sino en hacer propia la voluntad de quien ordena. A mí esto me ha hecho pensar muchísimo, porque yo obedezco a Dios nuestro Señor en 1000 cosas del día a día. La observancia de nuestras constituciones es una obediencia a Dios. La observancia de los mandamientos de la Iglesia es una obediencia a Dios. Y hay que hacerlo. Pero mi pregunta es, ¿mi corazón desea exactamente aquello que Dios desea? He llegado ahí. Porque ese es el amor perfecto, se llama a Dios. Llegar a desear lo que Él desea. Llegar a tener en mi corazón lo que Él tiene. Que su voluntad sea la mía. Que no tenga yo ya voluntad propia, sino la de Dios. Eso me ha hecho pensar muchísimo esto. Si yo ejecuto las cosas, intento hacer las cosas bien, porque veo que es la voluntad de Dios, que cumpla una serie de cosas de las constituciones de nuestra vida, que cumpla los mandamientos de la ley de Dios, que cumpla los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que sea una buena católica, una buena monja, intento hacerlo, pero deseo de verdad lo que Dios desea. Esa es la perfección de la obediencia. Y el sentido último. No hacer las cosas lo mejor posible, que hay que hacerlo, ¿no? Sino, no es tan importante que yo esté aquí y haga todo esto, que repito, hay que hacerlo, sino que de verdad desee lo que Dios desea para mí, lo que Dios desea de mí. Esa ha sido la obediencia de Jesús. La obediencia del Hijo no ha sido una obediencia fácil, sino la obediencia más difícil que se pueda imaginar, tanto como para costarle sudor de sangre. Ninguna de las que estamos aquí hemos sudado sangre de momento, ¿no? Yo no. Pues el Hijo de Dios ha obedecido según la naturaleza humana. Ha tenido que llevar a cabo una obediencia así de perfecta con una voluntad como la nuestra. Ese es otro chiste del tema. Porque hay gente que le dice esto y dice, claro, era Dios. No, es que era hombre. Nuestra fe dice que es verdadero Dios, cierto. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo increado, el Verbo eterno de Dios es Jesús. Pero es que es hombre igual que tú y que yo, en todo igual que nosotros, en todo significa todo, menos en el pecado. O sea, que tenía frío, que tenía calor, que sudaba, que tenía hambre, que tenía sueño, que se dormía, que se cansaba, que se aburría, que lloraba, que reía, que se alegraba, que se entristecía y que le costaba obedecer. Humanamente, a Jesús le cuesta obedecer. Porque, ¿y cuál es lo grandioso que lleva a cabo la obediencia más perfecta de todos los tiempos? Con una voluntad como la mía, sin pecado, pero como la mía. Él tuvo que doblegar su voluntad para unir a la del Padre, como lo tengo que hacer yo. Con la diferencia de que lo que a él se le pidió es un poco más difícil que lo que se me pide a mí. Él tuvo que obedecer con una voluntad igual que la mía, porque es verdadero hombre. Y dice la carta a los Hebreos que aprendió obediencia a fuerza de sufrimientos. No nació aprendido. Jesús tuvo que aprender a obedecer, como tuvo que aprender a hablar, a caminar, a comer, a rezar. Tuve una madre, como decía yo, que le enseñó a hacer todas las cositas cuando era pequeñito, le llevaba de la mano y le dejaba el suelo cuando se caía. Y le enseñó a coger una cuchara. Y un padre que le enseñó a trabajar, le enseñó su oficio, tuvo que aprender, y aprender a leer, y aprender. En cuanto hombre, tuvo que aprender todo como cualquier niño. Y obedecer a sus padres le costaría como cualquier niño. Y obedecer al Padre le costó como nos cuesta a cualquiera de nosotros. Con la diferencia de que la vocación de Jesús es infinitamente más difícil que la de cualquiera de nosotros. Y tuvo que realizar la obediencia más perfecta de todos los tiempos con una voluntad humana como la mía.
Es que nunca podremos calibrar bien hasta dónde nos ha dado, hasta dónde le ha llevado el amor. Y en ningún momento, y a mí se me impresiona mucho, tenemos constancia en la Escritura, luego quiero pensar que no sucedió, porque si no, no tendría, no pudo suceder. Vemos a Jesús cuestionando al Padre. Porque tengo que redimir al mundo colgado de esa cruz. Si tú puedes hacer que el mundo sea redimido con un acto de amor mío, con una oración mía, con una sola lágrima mía, puede ser redimido el mundo. El plan del Padre es ir hasta la cruz, pasar por el sepulcro y el pan. Y en ningún momento vemos que se esté resistiendo. Le dice al Padre, si es posible, Abba, si es posible, aparta de mí este pecado. Pero no le dice, recórtalo un poco, cámbialo, así no me gusta, no quiero la cruz mejor. Si es posible, apártalo. Pero no le reclama nada. Nosotros le reclamamos a Dios tantas cosas, yo por lo menos. Al cabo del día y de los momentos, esto, lo otro, no me parece, y esto, y por qué es así, y tal. Somos así. Le regateamos a Dios. En ningún momento Jesús le pide cuentas al Padre de por qué le inventó la redención de la manera. Y sabemos que hizo ese acto de obediencia con una voluntad humana igual que la mía. Es que eso es bastante gordo. No sé si alguna vez lo habéis pensado. Yo no lo había pensado así despacio como cuando estaba escribiendo todo esto. Claro, si uno se sobrecoge ante Dios, cuando piensas despacio todo esto dices, las hormigas son gigantes, amiga. Lo piensas despacio y dices, ¿de qué me quejo? ¿Por qué protesto a otras horas? Bueno, porque somos como somos y Dios cuenta con ello, no es para agobiarse, pero a mí es que me impresiona realmente, porque yo nunca había pensado hasta que me he puesto a hacer esto, por eso para mí es una bendición hacerlo. Pues esta disciplina de cosas, porque mientras las preparo me entero de la vida de cosas que no sabía. Pues para mí ha sido una bendición caer en la cuenta de esto, porque no había caído, que Él ha obedecido con una voluntad tan humana como la mía. Y ha llevado a cabo la obediencia más perfecta, porque el amor es el más grande. Y ya queda lo último. Hemos terminado el capítulo del amor y la obediencia. Yo creo que es de todo lo que hemos dicho lo más, por lo menos a mí lo que más me ha tocado el corazón, lo más grande. Y ahora queda lo siguiente que también nos cuesta. Obedecer nos cuesta, pero fiarnos de Dios, que no nos fiamos de nadie, somos desconfiados por naturaleza, ¿no? Hay que fiarse del Padre, confiar en el Padre. Si te fías del Padre, digo yo, no es que tenga mucha experiencia ni en fiarme del Padre ni en obedecer al Padre, pero yo creo que si me fío del Padre será más fácil obedecer al Padre, porque si no me fío de Él digo que obedezca a Rita, que yo me lo tengo que pensar. La confianza en el Padre es fundamental, yo pienso, para poder obedecer al Padre. Y bueno, llegamos a aquí un punto y surge la interrogación. Bueno, ¿qué significa todo este discurso sobre el sufrimiento de Dios que hemos desarrollado hasta aquí? ¿A qué viene todo esto de convencernos de que Dios ha sufrido y tal? Nos tiene que llevar a la conclusión de que es que Dios es impotente para afrontar el mal y por eso sufre. Obvio que no, pero puede haber algún iluminado, solo sabio, que han llegado a esa conclusión, ¿no? O sea, si no es un tirano, ni un bestia, ni un mal padre que exige hasta el último, entonces es que es un debilucho, un capucho, no vale para nada, pues vaya un padre. O sea, el péndulo o es un desalmado o es un blandengue que no vale para nada. Pues tampoco podemos llegar a esta conclusión, ¿no? No. El Padre de Jesús sigue siendo el 3 veces santo, el omnipotente,
el que se eleva soberano sobre todas las cosas. Su sufrir no es signo de debilidad. Su sufrir es signo de condescendencia, de cercanía, de docilidad, no de debilidad, de ternura, de compasión, de misericordia. Eso es lo que indica el sufrimiento de Dios. No que sea un blando, sino que es un Padre tierno, amoroso, condescendiente, que se inclina, que se abaja, que se acerca. Eso es lo que significa el sufrimiento de Dios. La característica única del Dios de Jesucristo es que permaneciendo tal como Él es, o sea, como Dios, como Altísimo, como el que está en los cielos, como el que está por encima de todo y que todo lo puede, permaneciendo así, se nos da a nosotros como Padre, como Papá, como Abba. Eso es único en nuestro Dios. No hay ningún otro Dios, ni el de los musulmanes, ni el de los budistas, ni el de los hindúes, ni ningún otro Dios concebido como lo conciban o como lo llamen, que se abaje sin dejar de ser Dios hacia nosotros, que no nos trate como a criaturas sino como a hijos y podamos tratarle con la ternura como que se trata, como que un niño pequeño trata a su padre. Nos podemos acercar a Él, le podemos literalmente agarrar las barbas, hacer lo que queramos con Él, porque Él se deja, Él se acerca, sin dejar de ser en ningún momento el omnipotente, el poderoso, el que está en los cielos, el Altísimo, sin perder ninguno de sus atributos de Dios. Es el que está cerca, el que se deja tocar, acariciar, explorar por un pequeño. Ese es Dios. Porque los pequeños son así, exploran. Te tocan la nariz, la barba, la oreja, la gafa, todo lo que pillan los pelos. Quieren ver y ven. Y generalmente el Padre es condescendiente y se deja. Y así es Dios con nosotros. Queremos conocerle, queremos verle. Estamos todo el día tocando donde no debemos, haciendo lo que no, pero Él nos deja. No se aleja. No permanece impasible. Por eso se ha hecho vulnerable. Por eso ha sufrido. No es debilidad, es cercanía, es condescendencia. Creo en Dios Padre Omnipotente es el primer artículo de nuestra fe. Padre, pero omnipotente. Y omnipotente, pero Padre. Un Padre que fuese solo bueno y a la vez no fuerte, libre, capaz de dar seguridad, no sería un verdadero Padre. Y el hombre no podría confiar en Él. No podría tener confianza, no podría descansar. Esto es lo que el enemigo trata de insinuar a veces en el corazón del hombre. Que Dios mismo es incapaz de frenar el mal. Pero esto es mentira. Pero es una de las tentaciones grandes, ¿no? Y es una de los baluartes, de las murallas detrás de las que se esconden y se parapetan las personas que están rebotadas con Dios, que no quieren aceptar la fe, que no quieren dejar a Dios entrar en su vida. ¿Para qué quiero a Dios si total no es capaz de frenar el mal, no es capaz de remediar el mal? Eso es mentira, pero es uno de los argumentos de los que el demonio se sirve, ¿no? Para alejarnos de Dios con mucha frecuencia. La respuesta a este argumento es que precisamente en el sufrimiento Dios manifiesta en grado máximo su potencia. Pues, como dice una oración de la liturgia, Él manifiesta su omnipotencia, sobre todo cuando perdona y tiene misericordia. Hay una oración, es durante la Cuaresma, ahora no recuerdo qué día, que, oh Dios, que muestras tu omnipotencia sobre todo en perdonar. Dios es omnipotente siempre, pero sobre todo es omnipotente perdonando frente a nuestra miseria. Es donde de verdad resplandece su poder. Porque perdona, iba a decir, lo imperdonable.
Para Dios todo es perdonable. Nada hay imperdonable si yo pido perdón. Dios, dice Casper, manifiesta la propia potencia en la impotencia. Su potencia infinita es también sufrimiento infinito. En su infinita sabiduría, Dios ha establecido vencer al mal sufriéndolo, tomándolo de alguna manera sobre sí. Ha querido vencer no con la fuerza, sino con el amor. Y así nos ha enseñado cómo se vence al mal a fuerza de bien. Esto nos lo dice San Pablo en Romanos 12, 21. La omnipotencia de Dios, la fuerza de Dios, se realiza sobre todo en el amor. Él ha vencido al mal. En cualquier caso, la compasión del Padre por el Hijo no termina con la cruz, sino con la resurrección. Él ha dado al Hijo el encargo de ofrecer su vida para después volver a tomarla. En ningún momento ha pensado en la muerte del Hijo sin pensar en la resurrección. Somos nosotros, con nuestro cortito y estrecho, quienes no conseguimos pensar ambas cosas al mismo tiempo, ambas cosas simultáneamente. Primero se muere y después resucita. Es que volvemos a ver otro día que Dios todo es bloque, o sea, no es antes y después, es. Y como nosotros no podemos, pues hacemos a Dios a nuestra medida, y eso es un error. En nuestra mezquina y cortita mente queremos meter la mente de Dios, la sabiduría de Dios, el plan de Dios, el amor de Dios. Y claro, no nos cabe, no nos concuerda, entonces decimos, Dios lo hace mal. No, hombre, es que tú eres corto, no es que Dios haga mal las cosas, sino que tú no eres capaz de comprender, ¿no? Somos nosotros quienes no conseguimos pensar ambas cosas juntas. Resucitando a Jesús de entre los muertos, dice San Pablo, Dios ha demostrado qué extraordinaria es su potencia y la eficacia de su poderosa fuerza. La resurrección de Jesús es la máxima expresión de la omnipotencia de Dios. Luego podemos fiarnos de ese Padre. Esta es la certeza que perseguimos y necesitamos. La resurrección de Jesús nos demuestra, entre otras muchas cosas, que tenemos un Padre que puede todo, del que nos podemos fiar. Y es un Padre que, aunque permita que estemos 3 días sepultados bajo tierra, nos va a resucitar, porque puede. Y si puede y quiere, lo hace. Si yo me fío y le dejo, claro, me falta esa pequeña premisa. Pero poder puede. Ahora tengo que tener fe inquebrantable en que puede. Y si yo tengo esa fe inquebrantable en que puede, Él me lo ha dicho, Jesús me lo ha dicho, moveré montañas. Pero hay que tener esa fe absoluta, inquebrantable, en que el Padre puede. Es que no tengo un Padre cualquiera. Es que el que yo tengo lo puede todo. Yo esa confianza inquebrantable os confieso que de niña la he tenido mi padre. Yo si llegaba a mi padre a casa, pasaba lo que pasaba, decía a mi madre, no te preocupes, papá lo arregla. Mi madre decía, no, claro, yo era una niña. Pero, papá lo arregla. Se quemaban las lentejas. Va a venir papá y decía a mi madre, ¿qué tendrá que ver tu padre con las lentejas cuando vengas las lentejas quemadas? Va a venir papá. Se ha roto un cristal. Yo llevaba con 4 cachos y decía, madre, bueno. Y a lo mejor mi madre intentaba pegar, pero le decía, no. Bueno, venga papá. Yo no pensaba que mi madre fuera una inútil, pero el que podía todo era mi padre. Yo es que solo he vivido. Y yo he tenido, he experimentado y entiendo que es un don de Dios que no todo el mundo lo ha tenido. La seguridad de sentirme absolutamente protegida y segura en los brazos de mi padre. Claro, yo era un mico. Mi padre era un hombre grande, fuerte, corpulento. Era un hombre más menos cuchinitadito, sino fuerte, grande. Y era pequeñita. Yo recuerdo, de los recuerdos más tempranos de mi vida, estar sentada en el regazo de mi padre y experimentar ese sentimiento de seguridad de decir, aquí no me puede pasar nada.
sea, yo cuando me veía ahí sentada y abrazada con los brazos de mi padre, que era un mico, yo me perdía ahí dentro, la sensación de seguridad era absoluta. Entonces, aquí no me puede pasar nada. Y yo estaba convencida de que estando mi padre todo tenía arreglo. Si se iba la luz, ya vendrá mi padre volver a la luz. Si se rompe una cosa, ya vendrá mi padre y ya lo arreglará. Y si, yo no sé cómo, pero mi padre lo arregla. Y esa seguridad, yo era una niña muy pequeña, pero tenía una confianza inquebrantable. Yo no sé luego, mi pobre padre seguía mamás y capirotes para no dejarme chafada. Yo eso ya no sé cómo lo haría. Pero yo iba con confianza absoluta de que aquello lo arreglaba él. Esa confianza es la que tenemos que vivir con Dios Padre. Yo ahora que soy mayor, mi razón, mis ideas, mis juicios, me juegan muchas malas pasadas y añoro para con Dios esa confianza absoluta que yo tenía cuando era pequeña en mi padre, ¿no? Digo, ojalá lograra tener esa seguridad en Dios Padre, como cuando era pequeña. Es que cuando nos hacemos mayores se pringa todo. Si es un mal rollo, te haces mayor, empiezas a discurrir, empiezas a pensar, empiezas a ser civilizada, responsable y no sé cuántas cosas más, y se estropea todo. De los que son como los niños es el reino. Y yo estoy convencida de que Jesús no lo dijo porque se le ocurrió, sino porque el Espíritu Santo se lo suscitó así, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho de esto. Cuando yo era pequeña tenía una confianza y una fe inquebrantable en mi padre. A mi madre la quería y también, pero mi madre, si tenía problemas, que se los arreglara también mi padre. Yo decía, no te preocupes, papá, viene nuevo papá. Y como iba a venir, tampoco se me ocurría pensar que algún día pudiera no venir. ¿Cómo no iba a venir? Si estábamos allí y tenía que venir. Pues esa fe inquebrantable deberíamos, pero es gracia, hermanos, ¿no? Pedir la gracia de que nos sea dada con respecto a Dios, ¿no? Hay que fiarse del Padre y darle crédito contra todo, contra todos e incluso contra nosotros mismos. Pensemos en un hombre a quien todo el mundo acusa. Toda evidencia está contra él, tanto que ni siquiera los de su casa creen ya en él. Y por lo demás sería casi una locura querer aún defenderlo. Pero he aquí que el hijo de ese hombre se levanta contra todos, proclamando que lo que han dicho, que lo que dicen no puede ser, pues él sabe bien quién es su padre y que no se rendirá jamás. La alegría y el ánimo que da a su propio padre ese hijo, con su inquebrantable confianza, no le compensará de la incomprensión de todo el resto del mundo. Pues bien, nosotros podemos ser para nuestro Padre Celestial ese hijo. Y es un reto. Sabemos que de ahí para afuera, la inmensa mayoría ignora al Padre, pasan del Padre. Les da igual. Y los que creen, muchos de los que creen, no confían plenamente en el Padre. Dudan de Él, de su capacidad de cuidarles, de arreglar todo. Son necesarios hijos que se levanten en medio de esa incredulidad general y digan, no. Mi Padre lo puede todo. Y eso consuela, conforta, alegra el corazón del Padre. Nosotras podemos ser esas hijas que le produzcamos al Padre esa alegría, ese consuelo. Que Él pueda decir, al menos tengo un grupo de hijas que se fían de mí, pero que se fían inquebrantablemente de mí. Y para eso no lo podemos hacer de boca solo. A veces habrá que hacerlo de boca. Sino que nuestra vida tiene que ser un acto continuo de confianza en Dios, que es Padre Providente. Es el Padre más bueno que puede existir. Y lo puede todo. Y todo lo hace bien, aunque yo no lo entienda. Y si alguien recita, me doy de vuelta y digo, pues no lo entiendo, pero es bueno. Sigo diciendo hasta el último instante de mi vida que mi Padre es bueno. Aunque no entienda muchas cosas que suceden en mi vida,
muchos acontecimientos de dolor que suceden en mi vida, sigo haciendo ese acto de confianza, que es un acto de fe profundo, porque la confianza no es sino la fe revestida de amor. Eso es la confianza. La confianza es la fe revestida del amor. Porque la fe a secas es algo muy frío, ¿no? La confianza es la fe inquebrantable con ese matiz de amor, de ternura. Por eso, cuando nos encontramos en la oscuridad, en la angustia, cuando todo a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos parece acusar a Dios, cuando ya no vemos nada más que el más absurdo de los absurdos ante nosotros y estamos a punto de rendirnos, hay que rehacerse inmediatamente y gritar: Padre mío, yo no te comprendo, pero me fío de ti. En esos momentos de oscuridad que hay, todos tenemos, unos más, otros menos, uno más fuerte, otro menos fuerte. Y si no lo habéis tenido, son muy raras. Y no os preocupéis que ya tendréis, porque de eso nos escapa nadie. Pues en esos momentos de oscuridad hay que volverse a Dios y decir: confío en ti. No entiendo nada, pero Él es mi Padre y me fío de ti. Es la oración más grande y la más valiosa que se puede elevar a Dios, para hacer esos actos de confianza. Eso es justamente lo que Jesús hizo en Getsemaní. Existe otro obstáculo, además del de la desconfianza. Peor, a mi juicio, esto es muy peligroso, que la desconfianza, que es la incapacidad de aceptarse uno a sí mismo, a nivel más radical y universal que el físico, como hijos. ¿Cómo voy a ser yo hijo de Dios? ¿Cómo voy a aceptar que he sido engendrado por alguien como una criatura dependiente y en consecuencia ser hijo de un padre que sea fuente de la propia existencia y libertad y depositario último de mis cosas? ¿Cuánto nos cuesta entender que venimos de Dios, que de Él lo hemos recibido todo y que a Él vamos? De Dios venimos y Dios es nuestro destino. De Él hemos recibido el ser, la existencia. Si Él no nos lo hubiera dado, no existiríamos. Primero nos concibió en su mente, en su deseo, y después nos trajo al tiempo, nos hizo nacer en el tiempo. Sin Él no seríamos, no tendríamos nada, no existiríamos. Hemos empezado a existir en su cabeza, en su mente, y en mi cabeza, en su mente, en su deseo. Y después hemos empezado a existir en el tiempo y en la materia. Y en el tiempo estamos un tiempo, vamos a la redundancia, y volvemos a Él. Porque nuestro destino es Él, es un destino eterno. Aceptar eso que lo he recibido todo y que no tengo nada propio, y más gordo todavía, en este preciso instante me están dando el ser, porque si no dejaría de existir inmediatamente, para nuestro amor propio. Entonces yo que por mí mismo nada, pero hombre, algo, nada. Si yo ahora mismo existo, es porque Dios me está dando el ser. Si no, no existiría. Es porque mi Padre me está dando no solo la vida física, sino el ser, la materialidad de mi ser. Todo lo que compone mi físico me lo está dando Dios y lo está sosteniendo Él. ¿Nos habéis parado alguna vez a pensar, me parece la pedagogía del siglo XXI, pero no, que el aire que respiras todos los días es un regalo?
y no te lo cobran. No es como la luz del agua que la cobran. Se ha enfatizado y se ha llevado a extremos por una cosa espantosa que se llama psicoanálisis, que tiene la misma raíz que San Pablo ha puesto de manifiesto hablando del rechazo de Dios en general. Hay un pecado que es la fuente de todos los pecados, que es bastante viejo, bastante antiguo, tan antiguo como el género humano mismo, que en el siglo I tenía un nombre y en el siglo XXI tiene otro nombre, pero que al final es lo mismo, y es la impiedad. El pecado de la impiedad es el más grave de todos, del que se derivan todos los demás pecados. Es aquel del cual el Espíritu Santo viene a denunciarnos, lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Lo primero que llega el Espíritu Santo es a poner denuncias. Tú y tú sois unos impíos. ¿Y quién es un impío? Una vez pregunté a quién era un impío, la contestación fue de nota. No, es que no son píos y no rezan. Dije, no, por Dios. Es que una persona pía es una persona que reza mucho. No. Bueno, sí, pero no. La impiedad, el pecado de la impiedad, el impío es el que rechaza a Dios como Dios y se pone a sí mismo en el lugar de Dios. Ese es el impío y ese es el pecado de la impiedad. Y en la época del Imperio Romano, en los primeros siglos del cristianismo, San Pablo la denuncia, ¿no? La impiedad, el pecado de impiedad, pues eso, es que no me acuerdo del pasaje de memoria, su Dios es el vientre, su gloria es sus vergüenzas, etc., ¿no? En la carta a los Romanos. Y el Espíritu Santo lo que hace es primero denunciar la impiedad. En el Génesis llegó el demonio y fue: seréis como dioses, podéis ser como dioses. Esa es la impiedad, el querer suplantar a Dios. Y en el siglo XXI se llama psicoanálisis, porque por el psicoanálisis vamos a poder doblegar la mente y llevar la mente humana donde queremos. No, la mente humana, el alma humana, el espíritu está creado de imagen y semejanza de Dios, y nadie, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún psicoanalista lo va a poder doblegar. Es de Dios, es inmortal y su destino es Dios. Que haya perturbaciones, trastornos, enfermedades, esa es otra cuestión, pero nadie lo va a poder manipular, nadie va a poder tocar lo íntimo de la persona como lo toca Dios. Y los científicos lo han pretendido. Y lo único que han conseguido ha sido destrozar personas. Pero a tocar la interioridad de la persona, a curar la interioridad de la persona como hace Dios, no va a llegar nunca nadie. El que sana es Dios. Con esto no estoy yo descalificando ni a todos los psicólogos ni a todos los psiquiatras, no los estoy descalificando, pero que cuida a mí. Porque lo íntimo de la persona, que es de Dios, solo la gracia de Dios lo puede sanar, solo la gracia de Dios lo puede tocar. Y el pecado del siglo XXI es ese. ¿Podemos nosotros solos? No. Si pudierais nosotros solos, no habría ningún psiquiátrico en el mundo, todos los enfermos psíquicos estarían buenos. No. Han avanzado mucho, han adelantado muchas cosas, yo digo que no. Pero lo íntimo del corazón del hombre, solo Dios lo puede curar. Hay una enfermedad íntima que solo Dios puede sanar. Y la enfermedad, la raíz de esa enfermedad, solamente Dios en una cruz la pudo curar. Sus heridas nos han curado. Nadie más, ¿eh? Y sus heridas nos curan. Nadie más. Los demás, en tanto en cuanto Dios les permite tocar, curar. Pero en tanto en cuanto. Y hay algo, una parte del ser humano que nada ni nadie puede tocar más, jamás. Solo Dios llega ahí. Nadie. Solo Dios. Y es lo que generalmente hay que curar, la raíz de donde vienen todas las demás
manifestaciones de males, enfermedades, problemas, dificultades, vienen de ahí. Y solamente Dios puede curar si yo le dejo. Si yo quiero y si yo reconozco esto, ¿no? La impiedad es la voluntad del hombre de ser él mismo Dios, su propio Dios, la causa de sí mismo, o al menos el poder constituirse él en el propio Dios a quien someterse. También otra forma de impiedad es llamar Dios a la obra de nuestras manos, a nuestra propia invención, aunque sea buena. Hay cosas buenísimas que hacemos, pero no las podemos constituir en nuestro Dios. Y a veces lo hacemos, ¿no? Necesitamos superar y llegar a todo esto que estoy diciendo con la fe, creyendo en el amor del Padre, creyendo que será ese salto por el que uno acaba por encontrarse completamente arrojado en brazos del invisible. En una bienaventurada dependencia de la verdad, en una bienaventurada, en una bendita dependencia de la verdad. Y descubre tener en Dios lo que con todas sus fuerzas siempre había buscado sin encontrarlo. A saber, un refugio, una fuerza, un Padre, un poderoso defensor en el peligro, que dice el Salmo 46. Tenemos que reconocernos y amarnos como hijos, como seres dependientes del Padre, dependientes en todo de Dios. La libertad más grande es reconocer eso, porque entonces uno vive absolutamente feliz y gozoso, sabiéndose hijo del Padre. Y ya está, se acabó, ya no tengo más.